Si lo hago de buena voluntad, ¿sí? Recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y el 18 entonces, ahora que era el que yo le había dicho, ¿cuál puede ser mi galardón? ¿Sí? Si es mi deber anunciar esto. ¿Sí? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Amén? Aleluya. Lo dejamos hasta ahí. ¿Sí? Entonces ahí Pablo estaba hablando de algo especial, ¿cierto? Porque la salvación es por fe, es por gracia, para que nadie se gloríe. ¿Ya? Imposible que Pablo se esté gloriando por eso, se está gloriando por otra cosa, porque él estaba haciendo algo, ¿cierto? Estaba haciendo un sacrificio. Estaba, además de predicando, trabajando. ¿Sí? ¿Cuántos saben eso? Que Pablo trabajaba con Bernabé, haciendo tiendas. ¿Sí? Cuando los otros apóstoles, como bien dice él, ¿cierto? Los otros apóstoles, muchos de ellos no. Amén. Pero él no quería hacer uso de ese derecho que él tenía, porque él quería recibir, ¿cierto? Un premio, una recompensa, un galardón. ¿Sí? Amén. Hay una parte de la escritura que yo no tengo contemplado en la palabra, pero dice así, dice, bueno, y algunos fueron muertos a espada, otros fueron aserrados, ¿cierto? Otros conquistaron reinos, ¿sí? Y después dice, y algunos no aceptaron el rescate. O sea, habían podido ser rescatados y no aceptaron el rescate para recibir mayor o mejor resurrección. ¿Sí? Amén. Y cuando uno lee el libro de los Apocalipsis, uno se da cuenta de que no todos van a resucitar igual, ¿sí? Sino que hay una resurrección que va a tener ciertas características. Amén. Que no todos van a resucitar ahí. ¿Sí? Amén. Que dice, y gobernarán con Cristo 1000 años. Aquí, en la tierra. Amén. No en otra tierra, aquí. ¿Sí? Delante de las naciones. Aleluya. Y hay una parte de la escritura que es Lucas que dice, bueno, y el que tenía 10, ¿cierto? 10 minas creo que era, lo multiplicó y dice, bueno, ahí tiene 10 ciudades. Ojo, 10 ciudades. Amén. Así que usted comience ahí a hilar. Amén. Entonces Pablo renuncia a esta recompensa terrenal, ¿cierto? Que era de su derecho, para adquirir una recompensa, ¿dónde? En los cielos, ¿cierto? Para tener un mejor galardón. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Pero ahora también hay galardones de maldad. ¿Ya? Y me explico, hay recompensas de maldad también, que nosotros también estamos expuestos, que en ese tiempo también los llamados por Dios estuvieron expuestos, ¿cierto? Y en la historia bíblica vemos que ha sido expuesto y que en los últimos tiempos también va a suceder. Y es cierto, la recompensa a la maldad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Verso 15. Verso 15. Dice, leamos del 14. Dice, teniendo los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, lo dejaron, ¿sí? Iban en el camino, lo dejaron, ¿sí? Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, ¿sí? ¿Usted conoce a Balaam? Hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, ¿sí? Ahí la palabra es la misma, mistos. Es una variación de mistos, ¿cierto? Pero en este caso, él amó el premio, ¿cierto? De la maldad. Amén. Aleluya. ¿Sí? Iba en el camino recto. ¿Sí? Y eso está escrito para nosotros. Ya no está escrito para ellos, está escrito para todos los que pertenecen a la iglesia. Amén. Nosotros también nos podemos extraviar y ir por el camino de Balaam, amando el premio, ¿cierto?, de la maldad. ¿Sí? Si no, lea a Balaam si no sabe qué es lo que hizo.
Y, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 18, con respecto al mismo tema de la recompensa, ¿cierto?, por el mal, Hechos 1, 18, dice, pues, hablando de Judas, con el salario, ¿sí?, la misma palabra, de su iniquidad, ¿sí?, le pagaron, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ahí vemos otro pago, ¿cierto?, otra recompensa, y no me refiero al morir, sino que me refiero a que le pagaron, ¿cierto? Obtuvo una recompensa por, ¿cierto?, hacer el mal. ¿Sí? Amén. ¿Ya? Y Hebreos 11:26, ahí vemos a un hombre que no prefirió el pago de la maldad. ¿Sí? Hebreos 11:26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto o de los egipcios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces ahí vemos una excepción, porque perfectamente podría haber Moisés, ¿cierto?, haber cedido a los tesoros de los egipcios. Amén. Podría haberse extraviado de su llamado. ¿Sí? Amén. Pero no, él tenía puesta la mirada ¿dónde? En el galardón. Aleluya. ¿Vamos bien? Si no me echa. Vamos al libro de Mateo capítulo 24, ¿ya? Y es porque cito estas partes de la recompensa del mal. Es por esto. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, verso 9, dice lo siguiente. Capítulo 24, verso 9 y 10. Dice así: entonces, ¿cierto?, después cuando él empieza a narrar las señales antes del fin, ¿sí? Empieza a narrar las señales antes del fin. Entonces en el verso 9 él dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y miren lo que va a pasar. Muchos tropezarán entonces. Está refiriéndose a lo de la iglesia. Amén. A los hijos de Dios. ¿Sí? Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Amén. Amén. Porque cuando venga ese momento, ¿cierto?, cuando venga la tribulación, ¿cierto?, ahí se va a ver quién es y quién no es. ¿Sí? Porque aquí estamos todos chéveres, ¿cierto? Todos alabamos a Dios, todos glorificamos. Pero en el momento en el momento de la tribulación es donde se va a ver quién es y quién no es. Y el que no es, ¿cierto?, va a entregar al que es. Amén. ¿Sí? Por eso dice: y muchos se entregarán uno a otro. Se enfriará el amor, ¿cierto? ¿Sí? Van a apretar algunos de nosotros lo van a apretar no digo que aquí haya, pero estoy suponiendo que estamos ahí, estamos de los dos aquí, de los dos bandos. Van a apretarlo un poquito y... ¿ah? Entonces, entréganos la iglesia. ¿Ah? Si no, vamos a hacer esto, otro. ¿Y ahí, cierto? Se entregarán uno a otro. O sea, si esto es mentira, ¿cierto? Mira, nosotros te vamos a dar esto, no te preocupes, te vamos a dar pasaje, todo, ¿cierto? Vaya a vivir en tal parte, ¿cierto? Entréganos. Queremos saber dónde están, dónde se reúnen, dónde se está reuniendo la iglesia, para matarlo a todos. Ya, bueno, chuta, por una luquita, y te vas y así, te cambiamos el nombre y todo. Te ponemos la marca también, en la mano derecha, está ahí selladito. ¿Sí? ¿Ah?
pastor sabe de eso, ¿cierto? Me refiero al golpe. No va a faltar el que va a ceder, ¿cierto? Y va a cambiar, ¿cierto? Y no va a perder su mirada en el galardón, si es que la tiene en el galardón, y va a preferir, ¿cierto?, la recompensa a la iniquidad, como dice ahí, o a la maldad, ¿cierto? Se va a extraviar, ¿cierto?, por el camino de Balaam, ¿cierto? El cual prefirió, ¿cierto?, el premio, ¿cierto?, a la maldad, ¿sí? Y los maldijo. Amén. Amén. No seamos de eso. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Ahora, ¿todos vamos a recibir el mismo galardón? Si es que recibimos galardón. ¿Ya? Suponiendo que vamos a recibir un galardón, ¿vamos a recibir todo el mismo galardón? Entonces nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Solo Dios lo sabe. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Dice Apocalipsis capítulo
su labor. ¿Ya? Importante. Ahí está hablando un dato importantísimo. Porque nosotros somos, y eso lo dice Pablo, ¿cierto? Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Sí? Está hablando de él y Apolos. Y vosotros sois labranza de Dios. Le está hablando a la iglesia de los Corintios. ¿Sí? Una diferencia. Colaboradores de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Sí? Ahí está hablando de la función que él tenía. Amén. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sí? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. Amén. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Sí? Amén. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Ya? Y aquí hace la aclaración Pablo, perdón. Si bien él mismo será salvo. ¿Sí? Ese es el tema, ¿cierto? Si bien él mismo será salvo, aunque así. Amén. Entonces, ahora la pregunta es si se puede perder el galardón. ¿Ah? Bueno, ahí ya quedaba más que claro. Amén. ¿Cierto? El fuego puede destruir todo. La obra, si la obra es, perdonando la expresión, ¿cierto? Si es chanta, puede que... ¿Ah? Como dice, edificar, me temo que haya edificado en vano, dice. Amén. Puede que todo, pero si no, puede que apruebe y tenga recompensa. Entonces se puede perder, ¿cierto? Entonces dice el libro de Segunda de Juan, capítulo 1, me imagino que no estará cansado. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 8. Dice,
Verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, ¿cierto? Que eran los principios de los gnósticos, ¿sí? Quien esto hace es el engañador y el anticristo, ¿cierto? Y les dice después, ¿cierto?, a la iglesia, mirad por vosotros mismos, ¿sí? O sea, ojo, pon atención, oye, cuidado, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón pero completo. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Sí? Sí. Si la idea no es recibir el galardón a media. Hay algunos que de repente empezamos cosas y después las dejamos ahí a mitad de hacer. Dice aquí, oye, la idea es que recibáis el galardón completo. O sea, ¿de qué te sirve estar haciendo algo y después, chao? ¿Sí? Es como empezar a hacer un edificio y te fuiste. Se fue el arquitecto. No creo que después tenga tu nombre en la placa. Va a tener el nombre del que lo terminó. Amén. Entonces me imagino yo, entonces, la idea, ¿cierto? Aquí dice, exhorta al apóstol Juan, ¿cierto? A recibir el galardón completo. Oye, ponle ojo en la iglesia. Cuidado que anda esta doctrina dando vuelta, no vaya a ser de que tu galardón no lo recibáis completo y pierdas parte de tu obra. Ciertamente serás salvo, pero por fuego. O sea, todo va a ser probado, toda obra. Y eso lo está hablando ¿a quién? A los colaboradores o también, ¿cierto?, llamados obreros. ¿Sí? Porque también está el otro lado que es, ¿cierto?, la labranza o la mies. ¿Sí? No, aquí está hablando de los colaboradores, de los obreros. Amén. Aleluya. Entonces vamos a 1 Corintios, capítulo 3. Creo que ya lo habíamos leído. Sí, ¿cierto? Es como... Entonces lo puse para que no se lo olvide. Del 11 al 15, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Eso ya está puesto, usted ni se le ocurra. Ni se le ocurra. ¿Ya? Está puesto el fundamento y es Cristo. ¿Sí? Ahora hay que sobreedificar. Porque nadie puede poner otro fundamento, ¿cierto? Y sobre este fundamento, ¿cierto? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, toda obra, ¿cierto?, de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Amén. Entonces, los hermanos del Salmo, por ejemplo, o los hermanos de cualquier ministerio, ¿cierto?, que haya en la iglesia, hay una recompensa. O sea, su salvación no es porque si toco o no toco, o porque si se mejora, si se perfecciona, amén, si se hacen cosas, no. Esa es una recompensa que uno tendrá. Amén. 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 Entonces, pero la pregunta es, ¿cierto?, con la que yo quiero finalizar, es, ¿usted y yo somos colaboradores o labranza? ¿Sí? Si yo vengo recién llegando a la iglesia, lo más probable es que sea labranza. Amén. ¿Ya? Pero también está la labranza eterna. ¿Ya? Los que son, ¿cierto?, siempre son labranza. Y a los que son la labranza eterna, ¿cierto?, que no es aquí, ¿cierto?, sino que en otra iglesia, yo les quiero decir, ¿cierto?, con esta palabra, de que el Señor es, ¿cierto?, como dice ahí, Él recompensa a su siervo. Que dice que Él, dice una parábola, que Él es bueno y que al último le pagó lo mismo que al primero. Amén. 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 Pero Él le va a pagar, como dice su palabra, a los colaboradores o a sus obreros, no a los que no son obreros. Amén.
Porque como leíamos aquí, el tema de la obra, si es de oro, si es de madera, no está relacionado con la salvación, sino que está relacionado con un galardón. Amén. ¿Sí? Pero nos falta el que, no, si yo quiero ser salvo. No. Déjeme decirle de que en el reino, ¿cierto? No es el reino una chusma de gente, ¿ah? Sino que dice la palabra de que en el reino está, ¿cierto? Está el Señor, hay alguien a su derecha, hay alguien a su izquierda, que dice la palabra que dos apóstoles querían ganarse ese lugar y llamaron, creo que a la madre para que fuera a hablar con Jesús, ¿cierto? Amén. Está el asiento de Abraham, de Isaac y de Jacob, que dice la palabra que vendrán incluso del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Amén. O sea, hay galardones. Amén. Hay algunos que dice que usted lo puede ver en el libro de Apocalipsis, cuando habla de las 7 iglesias, ¿cierto? Ahí comienza a hablar, ¿cierto? Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere, yo le daré una piedrecita. Al que venciere, y usted empieza a ver ahí cómo comienza a nombrar cosas. O sea, que no está hablando de cosas como, no, si vaya a entrar. No está hablando de entrar al reino, está hablando de cosas específicas. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Aleluya. Entonces, primero, ¿usted es labranza o es colaborador? ¿Y hasta cuándo va a ser labranza? Amén. ¿Sí? Aleluya. Y si usted es colaborador, ¿va a recibir galardón completo? ¿Va a recibir la mitad? ¿O lo va a perder? ¿Ah? ¿Amén? ¿Sí? Esa es la pregunta para usted. Y para mí, obviamente. Y la otra pregunta, ¿cierto? No, perdón, esa era la otra pregunta. Amén. Amén, aleluya. Así que, bueno, y eso, hermano, como decía mi hermana ayer, no quiero agregar más, ¿cierto? Y espero que haya sido de bendición para usted